Aquí estamos continuando con el programa Estrellas de Vida. El tema que hoy estamos desarrollando, ser tú mismo, aquí y ahora. Y les contaba que voy a entrevistar a una persona que la encontré antes de ayer, buscando en el Facebook, porque yo siempre busco, y, y me encontré con unos mensajes que realmente me tocaron en el corazón, que decía, escuchar la voz de nuestro corazón. Ahí entré. Y bueno, me conecté con Jorge Dalia Verde. Sos de Rosario. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. De Rosario sos, ¿no? Sí, de la ciudad de Rosario, Mira provincia de Santa Fe. vos, estamos aquí cerquita. Les cuento que él es escritor y libre pensador. Ustedes saben que esta frase, libre pensador, ay, dije yo, me tocó interiormente porque libre pensador. Vos sabés que sentí, Jorge, como que me, a ver, como que me molestaba ser libre pensador. ¿Viste cuando uno se siente como esclavo también interiormente? No sé qué me pasó. ¿Por qué será que me costó el ser libre pensador? ¿Viste como diciendo que uno tiene una libertad y en cierto modo sentía miedo? ¿Suele pasar eso? Y muy bien no te estoy escuchando, pero alcancé a captar cuál es la idea central de tu pregunta. Ajá. Eh, A ver. el ímpetu de ser un pensador libre, Sí. primero, indefectiblemente, primero va a generar cierta incomodidad. Ah. Porque culturalmente está la humanidad acostumbrada a primero ponerse de pie sobre una serie de libros escritos por otros seres humanos y a partir de allí empezar a elaborar conocimiento. Ajá. Y si uno hace eso, en realidad no es del todo libre, ¿sí? Una cosa es tener en cuenta la información, la emanación del producto intelectual de otros y después producir conocimiento propio, y otra cosa muy diferente es permitir que ese conocimiento ajeno lo impregne a uno y uno se mimetice con ese conocimiento. Entonces, el camino del libre pensador pasa más por lo genuino, por lo auténtico y por lo libre. Y la libertad es un proceso que a veces no es tan sencillo. Qué importante lo que me dijiste. No, fíjate lo que me expresaste, Jorge, que no es porque vos haces hincapié a que yo menciono lo que había leído de los distintos autores, tomando, y que no quiere decir que yo piense como esta autora, como este autor, como este célebre, sino tomar de cada uno de ellos y entonces elaborar mi propio ser y pensar. ¡Qué realidad! ¡Qué Claro. importante lo que expresás! Sí, una vez que uno empieza a construir conocimiento a partir de esa postura, se vuelve todo mucho más interesante porque se resignifican las cosas. Ya no las mismas palabras que pueden aparecer en otras bocas, en otras plumas, cobran una vida totalmente independiente, a tal punto que en algunos casos palabras muy famosas como la paz, por ejemplo, toman una connotación absolutamente nueva. Por Claro. ejemplo, si le preguntamos a una persona normalmente qué
es la paz para ella, mucha gente va a pensar que estemos todos de acuerdo, ausencia de guerras, estar tranquilo, cuando en realidad, no en realidad, cuando para mí la paz pasa por otro lado. La paz no tiene mucho que ver con la tranquilidad, por ejemplo. La tranquilidad para mí es una cuestión más química que otra cosa. Es un equilibrio de fluidos, en definitiva de química en el organismo, que hace que uno se sienta de determinada forma, pero en su cuerpo y en su mente. En cambio, la paz es el estado natural del alma. Hablar de paz para mí es estar conectado con algo más profundo. Por eso te decía, la construcción a mí me interesa que la construcción del conocimiento sea una construcción del autoconocimiento. Así es. Qué importante, Jorge, esto que estás expresando, porque Jorge expresó 2 o 3 veces para mí. Fíjense, ¿no? Jorge, con toda su capacidad intelectual que tiene, con ese don, él nos está dando, me está enseñando en este momento a mí, de que la paz yo lo puedo tomar de otra manera. Hago hincapié en otro punto, porque Jorge, creo que esto tiene que ver con la misma vida, con nuestra misma historia que nosotros tenemos. Por supuesto, sí, que cambia. De individuo a individuo cambia tanto. Es bueno, por supuesto, más que conocido esto de lo irrepetibles que somos cuando estamos encarnados en la Tierra, cuando estamos presentes en este plano, lo irrepetibles y lo originales que somos. Uh-huh. Y entonces siempre subrayo, por supuesto, el para mí, porque yo no soy otra cosa que alguien más. Alguien más que simplemente de vez en cuando comparte qué piensa. Pero ese pensar no tiene por qué influir mucho, poco o nada en el pensamiento de los demás. Soy una persona muy interesada en la libertad de los demás también. Principalmente en la libertad intelectual, en el mundo, en la riqueza del mundo interior de los demás. Entonces, si uno no recalca ese para mí, es como que sin darse cuenta puede estar proyectando hacia afuera la intención de que el otro piense un poquito como uno, y eso no es lo que yo prefiero. No me parece mal que otros lo prefieran, pero yo no prefiero eso. Qué importante, ¿no? Porque en las familias esto es uno de los tantos inconvenientes, ¿no? Cuando le decimos a nuestros hijos que tal vez queriendo que no les pase el lado oscuro que nosotros hemos vivido, que los pasamos todos, y los aconsejamos y en cierto modo se lo decimos varias veces, porque hoy tengo mis hijas de 25 y 20 años, y la más chiquita, 20 años, bueno, me dice, ya me lo dijiste, mamá, ¿viste? Hace hincapié a eso. Uno muchas veces, como ha fallado en algún punto en su vida, se lo transmite de una manera que le afecta, ¿no? Querés inculcarle al otro y le impedís que sea él mismo. Exactamente, que sea él mismo. Y sobre ese tema, que es el que te interesaba tanto desarrollar en el programa tuyo de hoy, uh-huh. Esto de ser uno mismo, hay que ponerle, a mí me gustaría ponerle desde el principio paños fríos y dejar claro que me parece que si hay algo que no es posible, es que alguien no sea es él mismo en ningún instante de su vida. Es decir, eso no es posible. Uno siempre es uno mismo. El afán de ser uno mismo en algún momento
está basado en una pequeña distorsión. Es decir, yo en este momento no soy yo mismo, ¿sí? Si entonces es una cuestión lógica. Si yo quiero ser yo mismo, es porque ahora no lo soy. Bueno, eso es una pequeña falacia. Uno siempre fue, es y será uno mismo, nada más que con diferentes connotaciones. Ahora, muy distinto es que, siendo uno mismo, decida ir perfeccionando aspectos de su vida, de su personalidad o lo que sea. Pero uno siempre es uno mismo. Ahora, Lo quería Jorge, también transmitir en primera instancia. eso que estás expresando para mí te digo, y para los demás que están escuchando, porque no hay casualidad, esto que vos decís, para mí es muy importante. Porque siempre expresé, viste que te comenté por lo del Facebook, de que, y creo que lo escuchaste, que padecí de una enfermedad durante muchos años, 38 años, y yo consideraba que no era yo, porque era dependiente, ¿sí? Por la enfermedad que yo tuve, era dependiente. Eh, sí, fui maestra, muy buena maestra, fui madre soy madre con determinados límites, pero siempre dependía del otro. Yo considero que no fui quien debería ser. ¿Se entiende? Una vez que yo paso por la cirugía, por la operación y empiezan a quitarme lo de la medicación, empecé a saber que, que podía ser independiente, que podía manejarme por mí misma. Claro. ¿Se comprende? Sí, totalmente. Y hay un antes y un después. Siempre, cada vez que uno atraviesa un hito, algunos más importantes y otros menos importantes, siempre hay un antes y un después. Pero el antes de uno era uno mismo también, pero condicionado por las circunstancias que lo hacían ser como uno era en ese momento. Y eso hay que honrarlo. Por más que uno mire para atrás, supongamos, una persona X, que mire para atrás y diga, yo antes era una persona que dependía de la mirada ajena, está perfecto. En ese momento, ella, según las circunstancias que se veían, que convergían en tiempo y espacio, hacían que ella sea así. Y lo que hay que hacer es aprender a honrar el pasado de uno. Y uno en ese momento también era uno mismo. ¿Uno mismo cómo? Con esas cualidades. ¿Y ahora cómo es? Después del hito. Es uno mismo también, pero con otras cualidades, habiendo trascendido esto, superado aquello, perfeccionado lo otro. ¿Me explico? Sí. Es muy interesante que la persona se pueda abrazar toda su historia y no desconocerse. Tal cual. Qué importante esa palabra que expresaste. Tú sabes que me tocó interiormente el corazón. Honrarme, honrar a esa Silvana, a esa persona que tal vez no fue, era limitada, pero igualmente Silvana fue, me digo a mí mismo, una maravilla con sus límites y todo. Es quererse a uno mismo, es mirar su historia y amarse. Sí, y es que también es una actitud recomendable, porque está basada en la humildad. Es decir, yo, ¿por qué no pude haber sido, o por qué no puedo ser de determinada forma? Yo soy así, y bueno, ¿qué hago con esto? Ese es el tema. Pero negarlo y decir no era yo mismo, a lo mejor nos conduce a un camino un poco más largo de autosuperación. Pero si nosotros partimos de la postura humilde de decir, lo digo en primera persona, tengo los mismos defectos y las mismas virtudes que cualquiera. Tengo que trabajar la misma cantidad de cuestiones que cualquier otro. Bueno, lo reconocí y a partir de ese momento veo qué puedo hacer
al menos lo intento en algunas cosas, en otras me doy cuenta que, bueno, lo logro muy bien, y me alejo de la idea utópica del ego de suponer que puedo ser ejemplo, por ejemplo. Yo soy muy consciente que yo, Jorge, no tengo por qué ser ejemplo de nada, para nadie, ¿sí? Uno tiene que ser, como vos decías al principio, uno mismo, y a partir de eso contar con la interacción de los demás en cuanto a lo que uno prefiera recibir y a lo que uno prefiera dar, a medida que va pudiendo expandirse, pero sin exigirse demasiado, sin buscar ser algo muy idealizable, muy idealizado por uno mismo, ¿sí? Porque eso por allí puede generar frustraciones o cansancio, pérdidas energéticas, ¿sí? Entonces un camino bien pacífico es partir de esa postura humilde de decir, yo soy. Así, muy importante lo que expresas. ¿qué hago con esto? Porque muchas veces a medida, así como me pasó a mí, le pasa a las personas que acompaño, que se descubren, primero el lado oscuro, ¿no?, que tenemos en nuestra vida y que lo expreso de esta manera, y porque considero que estamos en la escuela de la vida, como lo expreso siempre a los talleres y cuando acompaño a las personas que lo necesitan, y uno aprende, ¿no? Y en esto de ser realmente y vivir la vida cada minuto del día. Había una frase en tu página, el Facebook, que expresaba justamente en el disfrutar en el cada día, el disfrutarlo y no dejarse invadir muchas veces por las responsabilidades, porque se nos pasa el día, y ese punto que también estaba de lo del silencio. ¿Cuánto nos cuesta estar en silencio? Viste que ahora estamos tan interrumpidos por el ruido de todo tipo y nos afecta ya en salud. Sí, el silencio es fundamental para encontrarse con uno mismo. El silencio tiene que ser no solamente externo, sino interno. Uno muchas veces puede estar rodeado de mucho ruido y de diferentes ruidos, no solamente ruidos físicos, sino ruidos metafísicos, las distorsiones en la energía, en las frecuencias de los demás o del entorno. Uno tiene que aprender a estar en silencio interior, participando de un silencio interior, aún cuando está presente en una sociedad que no es armónica del todo. Claro. Al menos a simple vista. Si hilamos mucho más profundo, nos podemos terminar, si hablamos horas sobre el tema, podemos terminar entendiendo que todo es perfecto, pero no creo que sea el tema de hoy. Pero volviendo al tema del silencio y a la cuestión más cotidiana, más emergente, yo considero al silencio interior mucho más importante que el exterior. De hecho, uno puede estar en un lugar absolutamente silencioso, pero si hay mucho ruido en tu interior, si no estás conectado con la verdad, que es la verdad del alma, lo que yo decía antes, la paz, se hace muy difícil entenderse, vislumbrarse. Sí, es así. El silencio interior se logra acallando la mente. Uno por allí, te lo digo como pensador, por experiencia, aunque la intención de uno sea construir conocimiento, muchas veces se está generando ruido dentro de él, y por ahí lo mejor es no pensar tanto, o encontrar un momento para cada cosa, no pensar todo el día,
y dejar que la mente se vaya como vaciando un poco de la actividad intelectual. Toda actividad intelectual genera un poco de ruido interiormente, y uno necesita del silencio a diario. Estoy refiriéndome a lo que muchos le llaman meditación. Claro, así es. La verdad que un placer realmente charlar, porque, ¿sabes? Tenés tu sabiduría, fíjate, ¿no? Cómo he aprendido, cómo voy tomando un aprendizaje, quiero tomar de los aprendizajes. Creo que esa es la base, ¿no? Poder tomar de los aprendizajes que yo quiero adquirir para cambiar, para que ocurra una transformación en mi ser, en mi manera de pensar, ¿no? Sí, exactamente. Todo lo que se está manifestando en nuestra vida, algo nos está mostrando. De nosotros depende si aprendemos o no de eso, y no tiene nada de malo si por allí vamos por el camino decidiendo no aprender algo. Esto sí lo veo, está manifestado, pero no lo aprendo, porque estoy interesado en estar enfocado, por ejemplo, en aquello. ¿Sí? Tenemos una vida acá, y estamos transitando esta vida, y tampoco podemos estar pretendiendo tener el foco puesto en la totalidad, estar aprendiendo de todos, de todo el mundo, de todas las cosas, de todas las situaciones, pero lo importante es ir decidiendo, detectando qué es mejor para mí. Esto me parece más interesante. Bien, me enfoco en eso, aprendo todo lo que puedo de eso y sigo adelante. Y en el medio se van a presentar un montón de otras cosas que sí, son como sugerencias de la vida. A ver, aprender de mí, aprender de esto, aprender de aquello, pero no tenemos la obligación. Yo hago mucho hincapié en esto de relajar un poco, en la búsqueda del perfeccionamiento personal, o en la búsqueda de la luz. ¿Por qué? Porque el ego es un generador muy activo de ansiedades, y cuanto más ansiosos nos ponemos por lo que idealizamos, menos conseguimos, más retrasamos el proceso y menos disfrutamos de la vida, que en definitiva es a ver, si no estás en la vida disfrutando, hay algo que no entendiste. Así es. Y ahí es cuando surge esa sensación de no estoy siendo yo mismo. Vuelvo a repetir, es una falacia. Pero la sensación, al menos en sí misma, existe, y existe por esa razón. Porque estamos por allí muy con la atención captada, con nuestra atención captada por una diversidad tan múltiple de factores, que al final no estamos poniendo nuestro foco en nada. Y eso sí retrasa. Qué importante. Te quiero comentar que, a ver, porque quiero aprender, ¿no? Te llevo a mi experiencia, que no, es cierto, ¿no? No te estoy escuchando bien. Por lo tanto que he leído, ¿me estás escuchando ahí? ¿Sí? Ahí te escucho un poco mejor. Bien, tengo que levantar entonces esta voz. Por lo tanto que he leído, que hiciste hincapié que muchas veces no hay que leer tanto, bueno, yo llevé, porque quería aprender en tan poco tiempo, todo, a medida que iba descubriendo, muy ansiosa, de veras, muy ansiosa, y en cierto modo aturdimiento, hasta que después, bueno, por suerte, la energía, Dios, la luz, como quieras llamarlo, como en el ámbito que sea, pero es la misma para mí, yo considero que es la misma, que siempre expreso. Decía, ¿no? Varios autores, el ser feliz. Considero que el ser feliz puede, para mí, esto que me enseñaste, para mí, yo puedo ser feliz
aún, aunque sufra el dolor o la pena de algo, yo soy feliz en cierto modo porque estoy vivo. ¿Se comprende? Sí, ¿Por qué? Porque yo pasé por esa situación en el cual me llevaban a la operación y no sabía si yo volvía, si yo salía bien o no. ¿Sí? Si cuando siento el dolor, si yo salía o no. Aún en el dolor, no era que era plenamente feliz, pero para mí era una manera de sentirme realmente fuerte una vez que el acto de que me tenían que hacer a mi cuerpo salía adelante. ¿Se comprende? ¿Puede ser eso que una persona sea feliz aún en el momento en que el dolor te invade? claro. Eh, una cosa muy importante acerca de la felicidad es que no es algo, es un estado que uno no es que lo consigue y no es tampoco que algo hace que uno lo pierda. Lo que sucede con la felicidad es que uno se obsesiona con ella. Entonces considera que uno debe experimentarla de una manera intensa o de alguna manera en particular. Ella, la felicidad, es la experiencia en sí misma. Nosotros estamos Ujú. vivos para experimentar. Entonces, la felicidad es el estado de experiencia pleno. Si uno está consciente de que está experimentando la vida, es feliz. Y Mm, le quita la presión de que eso que uno está experimentando sea agradable. mm, Así que sí, a mí me parece que no es digamos, una temática muy sencilla como para resolver en dos baldosas y mucho menos a través de la palabra, que es tan mm. limitada. Así es. Vista que nosotros todavía nos expresamos a través de la palabra escrita o dicha, y Ujú, nos tratamos de entender con ese lenguaje. Y no es nada sencillo cuando se trata de algo tan abstracto como la felicidad. La mm, felicidad es uno de los temas más abstractos de los que se puede hablar, acerca de los que se puede hablar. Y mm, necesita, por supuesto, muchísimas palabras y las palabras apropiadas. mm. Eh, pero así, mientras uno está pensando en voz alta, por decirlo de alguna forma, siempre se queda corto. Así es. Pero realmente me parece que culturalmente estamos un poco creídos que la felicidad es, primero que tiene que ser un objetivo, y eso es un problema, porque la felicidad no puede ser nunca un objetivo, es Mm, algo que es. Está así muy de la es. mano con el tema de la paz, de la que hablaba yo Mm, tal anteriormente. cual. Ahora sí, sin paz no hay felicidad. Mm, así Uno es. tiene que estar en paz con la Para experiencia. estar tal cual. Bueno, Jorge, tengo que, digamos, cortar en este momento con la entrevista porque ya ha Sí. pasado el tiempo. Te digo que te expreso que me sentí muy bien. Evidentemente hay una energía que mandás, que transmitís. Hay una paz interior. Creo que fue una de las entrevistas que mejor me sentí y una de las que más he aprendido. Y te comento que te voy a volver a llamar, a entrevistar. Después nos vamos a poner de acuerdo porque para mí es una satisfacción. Hay una manera en que expresas que con claridad, que nos permite aprender. Así que le agradezco a la vida que haber conocido a Jorge, Bueno, ¿no? te, Que te dice, agradezco muchísimo tus palabras y me alegra mucho que así lo sientas. sí, Eh, vuelvo a agradecerte también por haber pensado en mí para colaborar con el mm, contenido de esta labor que haces, que tiene mm, mucho que ver con digamos, tu cualidad, una de tus cualidades, por lo poco que te conozco, pero que me has contado y demás,
es la solidaridad y realmente tener un programa que se dedique a aportar un granito de arena al autoconocimiento, a la reflexión, a la tranquilidad y demás, me parece más que loable de tu parte. Así que desde ya fue un honor participar. Gracias, muchas gracias, Jorge. Y para mí y para la audiencia, que hay muchos escuchándote, te aviso. Acá estamos en un pueblo ciudad y nos conocemos todos, ¿viste? Y a veces nos cuesta mandar el mensaje para tocarnos interiormente. Pero después, cuando llego a nuestra casa, a mi casa, seguro que me van a decir. Así que, Jorge, muchísimas gracias y ya sabés, después vamos a ponernos de acuerdo para otra entrevista. Besos a tu señora. ¿Tenés un hijo o una hija chiquita? ¿Cuánto tiene? Una hija que va a cumplir 4 meses. Ay, 4 meses, porque me dijo, que les cuento anoche, que me dice, ahora que no puedo porque voy a bañar a mi beba. Ay, digo yo, qué maravilla, me sentí emocionada. Sí, no me pierdo de esa experiencia por nada. Bueno, me alegro. Y felicitaciones, gracias, Jorge. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias a vos, un abrazo gigante y paz y luz para todos. Bárbaro, muy amable.